Hola, la historia que vas a presenciar es una historia real. Es una historia que pasó a una persona cercana a mí. Estate atento hasta el final, ya que esto podría pasarle a cualquiera. Dime desde dónde la estás viendo. Dame señales. ¿Desde tu cama? ¿Camino al trabajo? ¿Y desde qué país? Dicen que hay miradas que te pintan por dentro. La de él hizo algo peor. Me borró. Yo, que había pasado años enteros dibujando hombres en silencio, sus hombros como horizontes, sus manos como mapas de una vida que no conocía. Pensé que ya no podía sorprenderme nada. Las poses eran variantes del mismo alfabeto, el perfil que insinúa, el torso que pregunta, la mandíbula que responde con una sombra. La clientela rotaba, bailarines que querían verse inmóviles, abogados que querían verse libres, chicos anónimos que buscaban en el lienzo una versión más amable de sí mismos. Y yo, Martín, pintor de cuadros en Malasaña, me había vuelto una suerte de traductor profesional del deseo ajeno. Una especie de cabina donde otras voces entraban y salían sin quedarse. Hasta que ensayé la mirada de un desconocido sobre un lienzo vacío y escuché, no sé cómo explicarlo, mi propio nombre, pero por dentro. Todo empezó un martes que olía a aguarrás y pan tostado. El estudio, una tercera planta con ventanas altas y madera que cruje, amanecía con esa luz oblicua que te obliga a afinar el ojo. Tenía un encargo a las 10, otro a la 1 y, antes de comer, una visita de Lucía, mi amiga galerista, que suele llegar sin avisar con un café largo y un catálogo más largo todavía. A las 9:30, el interfono sonó con la timidez de un primer saludo. Fui. ¿Sí? Pregunté. Vengo por lo del retrato, contestó una voz grave, calma, como si supiera que cualquier prisa le obedecería. No recordaba haber citado a nadie a las 9:30, pero el calendario de los artistas tiene su folclore. Los modelos llegan tarde o llegan antes, nunca justo cuando el reloj ordena. Abrí. Subió a pie. Lo escuché en el tramo de escalera, un paso sin peso, otro más. La pausa de quien mira su reflejo en el cristal de la puerta de la vecina. El gesto, imagino, de acomodarse el cuello de la sudadera. Cuando apareció en la puerta del estudio y me tendió la mano, yo ya tenía la paleta en una mano y la excusa en la boca. Creo que ha habido un... Empecé. Lo sé. No tenía cita. Pero me dijeron que a veces aceptas visitas si el motivo merece la pintura. Dijo. No sonrió. Tampoco estaba serio. Era un intermedio difícil de sostener, una suspensión. Me quedé callado porque la frase era buena. Y porque, para entonces, lo que yo veía, con la parte del ojo que no mira y sin embargo ve, era una luz. No de esas que doran. Una luz fría, limpia, como de quirófano amable. En su cara había algo que se resistía a la geometría fácil. Ni el perfil perfecto ni el asimétrico carismático. Era otra cosa, como si los rasgos hubieran sido diseñados para que la mirada se quedase, para que tardase en irse. El iris tenía un tono indefinido. Si decías verde era verdad, si decías miel también. Si lo parecía todo, quizás era que buscaba lo que faltaba. ¿Nombre? Pregunté, por protocolo, por sostener las palabras mientras el corazón intentaba ponerse a tiempo. Se llama Adrián, dijo él, y el uso de la tercera persona me hizo sonreír tarde, cuando ya estaba pensando, claro, viene recomendándose en nombre propio. ¿Tú no? Arriesgué. Yo también. Pero la pintura decide. No supe por qué esa respuesta me pareció justa. Quizá porque yo, en el fondo, llevaba años dejando que el óleo mandara más que yo. Acepté. Siéntate. No. Espera. ¿Te importa que apague esta luz y abra la cortina? Quiero ver cómo te miente el otoño. Miéntele tranquilo, contestó. Hoy traje una verdad de sobra. La frase me atravesó con una mezcla de ironía y promesa que no supe gestionar. Preparé el caballete. Coloqué el lienzo, grande. Escogí un formato que me obligase a no pensar en el retrato como un encargo, sino como un asunto personal. Hice bocetos rápidos. Líneas que tantean,
sombras que se hacen las distraídas. Él posaba sin pose, no se escondía ni se ofrecía. Había en su quietud una ética vieja. O eso quise creer para tener algo sobre lo que edificar mi curiosidad. ¿A qué te dedicas, Adrián? Pregunté, por hablar, por poner baldosas de palabras entre nosotros y el vacío raro que se abría. A sostener cosas, dijo. ¿Cosas? La gente trae objetos que están a punto de caerse y yo les busco el punto de apoyo. Puertas que no encajan, estanterías caprichosas, cajones tercos. Trabajo con manos. A veces también escucho. A veces eso basta. Un manitas, pensé. Pero dicho por él era otra cosa, como si sostener incluyera nombres que uno no dice en voz alta. Me vino la imagen de alguien que se queda hasta que el ruido se calla. Y el pincel, obediente, empezó a caminar. No sé cuánto tiempo pasó. Pintar a alguien es medir la duración de un parpadeo con una vara infinita. El reloj del pasillo dio las 10:30, luego las 11. Una motocicleta gritó al cruzar la calle. Alguien tendió sábanas en el patio interior. Lucía, desde la cafetería de la esquina, me escribió un mensaje que no leí: «Hay milagros hoy». Y sí, lo sabía. Porque en algún momento, sin que yo moviera más color que el justo, su mirada apareció en el lienzo como si la hubiera dejado escondida ahí alguien la noche anterior. No la pinté, la encontré. Era una mirada que no se ofrecía al espectador, como hacen las que buscan gustar. Miraba hacia adentro, hacia un cuarto sin ventanas donde, intuí, había algo guardado hace tiempo. No era tristeza, no era miedo, era un secreto que no buscaba salir. Y sin embargo, al posarse sobre mi retina, se abría como una puerta con una corriente a su favor. Bajé la mano. El pincel tembló apenas y dejó un hilo de luz en un sitio donde no debería haberlo. Me aparté. Respiré. Adrián, que había mantenido la quietud de un árbol a punto de aprender a caminar, desvió apenas la vista hacia el lienzo y volvió a mirarme. No dijo nada, pero fue la primera vez que entendí que a veces los modelos también se sienten pintados por el pintor. ¿Te pasa algo?, preguntó. No es nada, mentí. Me he visto en el cuadro. Ah, eso a veces asusta. A mí me enfada, solté. Yo no pinto para verme. Pinto para creer. La frase salió demasiado rápido. Él asintió, como si le pareciera justo que me contradijera. En su cara no había superioridad. Había una paciencia curiosa. Y un leve rastro, quizá me lo inventé, de haber entendido antes frases que yo acababa de estrenar. Seguimos. El día fue entra y sale de luz. Un lugar del cielo debía de estar practicando su propio claroscuro porque la iluminación cambiaba sin que las nubes pasaran. En la pared del fondo, el reloj dejó de funcionar y supe que era mejor así. Hay cuadros que nacen solo si el tiempo se rinde. A la 1:45, me di cuenta de que llevaba 2 horas sin beber agua y de que, por primera vez en mucho tiempo, estaba pintando para alguien, no sobre alguien. Descansamos, dije. Te invito a un café. Invita el cuadro, contestó, y por primera vez sonrió. La sonrisa no fue su mejor gesto. Su mirada seguía siendo el lugar donde uno quería quedarse, donde yo, al menos, estaba empezando a mudarse. Hice café en la pequeña cocina del estudio, con la cafetera vieja que heredé de un primo que se fue a Berlín y no volvió. Le pasé una taza. Se quedó de pie, mirando el lienzo con una distancia prudente, como quien se quita los zapatos antes de entrar en una casa ajena. Yo bebí rápido. Él despacio. ¿Qué ves?, le pregunté, más por valentía prestada que por interés técnico. Una especie de yo que no se cree del todo, dijo. Pero también veo, se interrumpió. No sé cómo decirlo sin que te parezca una cursilería. Prueba. Veo que alguien te mira desde dentro de ese yo. Como si hubieras abierto una ventana hacia, buscó la palabra, hacia ti, supongo. Tragué café sin café. Era la frase exacta que yo no habría sospechado. Me apoyé en la encimera. Quise hablar de composición, de tono,
de montaje de capas. Quise refugiarme en el técnico, en el oficio, en esas cosas que se dicen cuando la emoción asoma y uno se siente muy sin paraguas. En vez de eso, asentí. Nos quedamos en un silencio que no pesaba. Un silencio con columna vertebral. ¿Por qué vienes sin cita? Pregunté al rato, para corregir la absurdidad de encontrarme en confianza con un desconocido. Porque a veces la vida no manda un correo, respondió. Se asoma. Y si uno la cita, huye. ¿Siempre hablas así? Quise saber. ¿Así cómo? Como si cada frase te fuera a ser citada. Solo cuando alguien me pinta. Reí. No pude evitarlo. La risa volvió a ordenar el día en su sitio. Volvimos al cuadro. Le pedí una variación de pose. El cuello apenas hacia la derecha, el mentón un poco menos heroico, la espalda sin esfuerzo. Sostuvo. Y yo, que ya estaba en otra parte, regresé con los pinceles. La segunda hora fue un descubrimiento de sombras. En el pómulo izquierdo, una pequeña decisión de gris cambiaba el carácter. En la comisura, una línea de naranja tanto decía tarde como promesa. El hueco entre ceja y párpado, una zona mínima, guardaba el clima de toda la cara. Pintar es poner el oído en el sitio correcto. Yo lo puse en esa zona y lo que escuché, no exagero, fue una palabra que no supe traducir. Algo así como todavía. Todavía. Lo pinté. No sé pintar palabras, pero la mancha supo dónde quedarse. Y en ese momento, lo juro, el retrato respiró. No porque yo lo imaginara, no por un truco de luz, no por el cansancio. Respiró. Se infló y se desinfló 1 milímetro. Lo justo para que yo tuviera que poner la mano en el caballete. Me mareé un poco. Me enojé por marearme. Y entonces lo supe. Me había enamorado de una pintura. Suena cursi, y quizás lo sea, pero no encuentro otra manera honesta de decirlo. No me enamoré de él, no todavía, no entonces, sino del del espacio raro donde su mirada pintada me miraba a mí, no a él, y me devolvía una versión que me sostuvo. Un cuadro me sostuvo. Un cuadro que, por si fuera poco, me defendía de su modelo, como si me dijera, tranquilo. Por ahora, conmigo basta. A la 1, el segundo encargo tocó el timbre. Lo ignoré. No por descortesía, sino porque el día ya había elegido su centro de gravedad. A la 1:15, Adrián se movió por fin, con la parsimonia con que se baja un telón. ¿Cuánto te debo por hoy? Preguntó. No te preocupes. Esto no se paga en primera sesión. Respondí, y me arrepentí enseguida, no por el dinero, sino porque había dicho primera como quien pacta un futuro. Vuelvo cuando digas, dijo, como si esa puerta ya se hubiera abierto sola. Acordamos el jueves, a la misma hora. Anoté un nombre, Adrián, un teléfono y una anotación que escribí sin pensar. Luz tímida que no es tímida. Él guardó su móvil. Yo no le di mi número. Nos despedimos con un apretón de manos que no tuvo nada de heroico. Son de esos gestos que no parecen nada hasta que, 3 días después, te pillas recordándolo con un detalle tonto, la calidez que tarda en irse. Cuando cerró la puerta, me quedé frente al retrato. No pude tocarlo. Lo contemplé con esa mezcla de orgullo y sospecha que te dan las buenas decisiones. El retrato no era perfecto. De hecho, todavía estaba lejos de estarlo. Pero tenía el defecto imprescindible de los cuadros que importan. Pedía algo que no sabía nombrar. Y yo, que toda la vida me había creído dueño de mi paleta, empecé a obedecer. Lucía entró, por fin. Llegó con el café de siempre, ya frío, y el chorro de frases que la siguen a todas partes. ¿Pero tú crees? He tenido que pelear con un coleccionista que quería un descuento como quien pide una servilleta. Una servilleta. A ver, se detuvo al ver el lienzo. A ver, a ver, a ver. La conozco lo suficiente como para leer en sus silencios. Si Lucía calla 3 segundos, es que el cuadro habla. Si calla 5, es que canta. Conté mentalmente. 1, 2, 3,
4, 5, 6. ¿Quién es? Preguntó al fin, sin despegar el ojo. Uno que vino sin cita. Y sin embargo está aquí, como si hubiera estado siempre. ¡Qué manera de mirar!, susurró. ¿Lo has visto? ¿El qué? No sé. Negó con la cabeza y sonrió. ¿Qué te ha visto? No dije nada. Ella tampoco. Dio una vuelta lenta alrededor del caballete, se quitó las gafas, se las volvió a poner. ¿Te acuerdas cuando hace 2 años te dije que estabas pintando bien pero con miedo? Me miró. Pues hoy has pintado sin ese miedo. O con otro. Con otro, asentí. Nos sentamos un rato. Lucía hablaba de la exposición del mes que viene, de los horarios, de las etiquetas, de la prensa, de esas cosas que yo escucho con atención y pánico. Me propuso incluir este retrato. Dije que no. No todavía. Me sorprendió mi propia negativa. Yo, que suelo aceptar todo lo que sea sacarlo a la calle, ahora quería guardarlo. No por ocultarlo, sino porque me parecía que aún no sabía quién era. Y uno no presenta a la familia a alguien que aún está decidiéndose el nombre. Como quieras, dijo. Pero no lo encierres. Hay cuadros que respiran mejor con compañía. La palabra respirar me heló. No se lo dije. Al despedirse, dejó su mano un segundo de más en mi hombro. Con Lucía tenemos esas complicidades de oficio. Sabemos cuando el otro está por caerse y le levantamos el codo antes de que toque el suelo. El resto del día intenté trabajar. Fracasé. Quise avanzar con un encargo que llevaba retraso. Un profesor de literatura que quería un retrato umbraliano, y el adjetivo me había hecho gracia hasta que me abrumó. Puse música, la música me sacó del estudio, salí a la calle tenía el mismo aire de dentro. Comí una tortilla fría y me supo a espera. Volví a mirar el retrato y me pasó algo que me pareció ridículo y sin embargo cierto. Sentí celos. Celos de mí mismo, de la versión de mí que ese cuadro parecía preferir. Dejé el pincel. Me reí. Me enfadé por reír. Me reí por enfadarme. Los artistas somos gente cansada de nosotros. Al anochecer, me propuse una disciplina, no mirar más el retrato. Lo cubrí con una tela de algodón. Apagué las luces. Me fui a casa con la promesa de leer algo ligero y dormir pronto. Por supuesto, no pasó. Leí la misma página de un libro de poemas 3 veces sin escucharla. Miré el techo como si fuera un lienzo. En la cocina, el vaso de agua devolvía una sombra que parecía el hueco entre la ceja y el párpado que había pintado esa mañana. Imaginé a Adrián en su casa, haciendo lo que hacen los que no dicen lo que hacen, sostener cosas invisibles. Me pregunté si él también pensaría en el cuadro. Me odié un poco por parecer un adolescente con herramientas caras. Dormí mal. Soñé peor. Soñé que estaba dentro del cuadro, pero no del lado del espectador, sino del color. Soñé que me movía por una superficie de aceite seco donde todo era cercano y distante a la vez. Yo intentaba salir, pero la mirada, esa mirada que había pintado sin pintarla, me pedía quedarme un rato más. No era una orden. Era una invitación que parecía deberse. Cuando me desperté, la almohada tenía una humedad rara y la garganta un sabor a palabra no dicha. El miércoles volví al estudio temprano, con la intención de ser racional. Desayuné en la barra, respondí correos, organicé citas, llamé al profesor umbraliano para pedirle paciencia. Puse la mesa auxiliar junto al caballete, coloqué trapos limpios, preparé colores nuevos. No destapé el lienzo. Hice como que el retrato era un huésped durmiendo. A media mañana, sin embargo, me rendí. Descorrí la tela. Me encontré con ella, porque a esas alturas la mirada era casi una persona, y volví a sentir ese ligero desajuste en el pecho, como un clic que no hace clic. Pinté un poco más. Toques mínimos. Si me preguntaran qué hice, diría, casi nada. Un bisel en la luz del pómulo, una línea borrada en la oreja, una insistencia en el hueco donde decía todavía. Y de repente, sin que yo lo buscara, la pintura me devolvió algo,
una especie de orden. Como si me dijera, bien, ahora espera. Esperé. A la 1, el teléfono vibró en la mesa. Era un número desconocido. Dudé. Contesté. ¿Sí? Silencio corto, respiración al otro lado, ese tipo de duda que no corta, sino que prepara. Soy yo, dijo la voz. Era Adrián. Reconocería ese tono en una sala llena de tonos. No sé si es raro llamar un día antes, pero el corazón, por esos caprichos suyos, se me arrugó como una camiseta mal doblada. No es raro, dije, intentando que mi voz no traicionara el ensayo previo. Dime. Estuve pensando. Hizo una pausa. ¿Puedo pasarme hoy? No para posar, sino para ver la pintura. Solo un segundo. Si te molesta, lo entiendo. Miré el lienzo. El lienzo me pareció de pronto alguien a quien no quería traicionar. No supe qué hacer con esa lealtad nueva. Pasa, dije. Estoy en el estudio hasta las 2. En 20 minutos llego. Colgué. Me quedé mirando el teléfono como si fuera de otros. Respiré hondo. Volví a cubrir el cuadro. No por ocultarlo, sino porque me pareció correcto darle la bienvenida con el gesto de descubrir. Preparé 2 vasos de agua, no café, no ceremonias, y abrí un poco la ventana. El aire de Madrid entró con su costumbre de tocarlo todo y de irse sin pedir permiso. Adrián llegó en 19 minutos. Lo supe porque conté, una manera inútil de poner orden. Lo vi acercarse desde la ventana. Caminaba como el que no llega tarde a sí mismo. Cuando llamó, abrí sin preguntar. Entró y se quedó de pie, sin invadir. Le señalé la tela que cubría el caballete. ¿Está ahí? Dije. No lo dudes. Sonrió. Me acerqué. Puse la mano en la tela. Por un segundo pensé en jugar, en no mostrarlo aún, en decir cualquier broma, en alivianarnos. No pude. Tiré suave hacia abajo y la tela resbaló como un telón mínimo. El retrato apareció con su verdad a medio hacer. Adrián no se movió. Avanzó 2 pasos. Miró. El silencio cambió de moral. Estuvo un rato así, con las manos en los bolsillos, sosteniendo el aire con los hombros. Yo miraba su cara para leer, con oficio, algún gesto que me ayudara a traducir la emoción a términos manejables. Fallé. No había términos. Había algo que le pasaba. Algo que pasaba aquí. No soy yo, dijo, al fin. La frase me dolió sin razón. La recibí como un reproche. Me puse defensivo. Es un retrato, no un espejo. No se trata de que seas tú como te ves en las fotos, respondí más áspero de lo debido. No me entiendas mal, negó con calma. No soy yo, y sin embargo estoy ahí de una manera que no sé explicarte. Más, buscó, otra vez, más verdadero, a lo mejor. O más expuesto. No sé. Yo respiré. Sentí alivio. Y algo más. Algo parecido a la gratitud. Quise decir una frase inteligente. Dije una muy simple. Gracias. Él asintió. Dio un paso más. Se quedó muy cerca del lienzo, sin tocar, como quien leería en braille si el color tuviera relieve. Entonces ocurrió. He soñado con esto, dijo, apenas audible. ¿Con el retrato? Con esa mirada. No en cuadro. En mí. Como si... Me miró. Da igual. No suelo hablar mucho. Y cuando hablo, se encogió de hombros. Me sale raro. A mí también, respondí, y por primera vez ambos nos reímos en el mismo segundo. Quise ofrecerle el vaso de agua. No lo hice. Él no quitaba los ojos del retrato. Y yo, que había pasado todo el día evitando parecer raro, me descubrí ejerciendo la rareza con naturalidad, como si una parte de mí ya supiera comportarse aquí. Pasó 1 minuto. Pasaron 2. A los 3, Adrián dio un paso atrás y me miró. La mirada real y la pintada se cruzaron entre nosotros como 2 trenes que se saludan sin tocarse. Algo se alineó. No soy místico. No soy de esos.
Pero algo se alineó. Martín, dijo, y era la primera vez que pronunciaba mi nombre. ¿Puedo pedirte una cosa? Claro. Quiero que sigas pintándolo aunque yo no venga. ¿El retrato? Sí. Quiero ver quién soy cuando no estoy. Sonrió, tímido, me gustaría conocerle. Me reí. No pude evitarlo. Porque no estaba loco. Yo también tenía la sensación de que el retrato era otro. Otro Adrián. Otra posibilidad. Otra historia. De acuerdo, asentí. Pero entonces prométeme algo tú a mí. Dime. Que, cuando venga el jueves, no posas como crees que deberías para parecerte al cuadro. Posas como tú. Lo demás lo hace la pintura. Hecho. Se acercó a la mesa, tomó el vaso de agua, bebió un sorbo. Yo hice lo mismo. Nos miramos como dos personas que acaban de aceptar un pacto sin haberlo llamado así. Y fue justo en ese instante, cuando el estudio había decidido la paz de un acuerdo, cuando sonó su teléfono. Lo miró, frunció el ceño un segundo, y rechazó la llamada. No le pregunté. Me alegró no preguntar. Hablamos 5 minutos más. Tonterías. El tiempo, la luz, una grieta en la pared que prometí arreglar con la mentira profesional de los que no arreglamos nada. Él me contó que vivía a 15 minutos andando, que le gustaba el olor a madera vieja de mi escalera, que no sabía si el cuadro le iba a cambiar el día, pero de momento se lo había abierto. Y entonces, cuando ya se iba, cuando su mano tocó el picaporte, cuando la escena pedía un hasta el jueves y un cierre, ocurrió la frase. Se volvió. Me miró con la quietud exacta. Y dijo: Martín, hay algo que necesito decirte antes de irme. Silencio. No sé si te va a asustar o si te va a parecer una tontería, pero desde que me pintaste esa mirada, me está mirando alguien. El aire cambió de peso. Sentí que todas las cosas del estudio, las telas, los pinceles, la cafetera, el reloj muerto, giraban la cabeza. ¿Cómo que alguien? Pregunté despacio. No en la calle, negó. Dentro. Como si esa mirada hubiera llamado a otra. Y entonces sonó mi teléfono. Vibró sobre la mesa con una insistencia que no le conocía. Lo miré. Número oculto. Dudé. Cuando levanté la vista, Adrián seguía mirándome, y el retrato, o esa impresión mía que no se cansaba de insistir, parecía atento. Descolgué. ¿Sí? La voz al otro lado era la mía. O sonaba demasiado parecida a la mía como para no confundirme. Martín, dijo la voz, no te asustes. Yo soy el que mira desde el cuadro. Se me cayó el vaso. El cristal no llegó a romperse. Pero la realidad, un poco, sí. Cuando escuchas tu propia voz desde un número oculto que se presenta como la que mira desde el cuadro, te pasan dos cosas. Primero, se te vacía el cuerpo como si te hubieran cambiado el aire por un papel arrugado. Segundo, aprendes que el miedo tiene una textura. La mía fue fría y suave, como la tela de una cortina que se pega en verano. ¿Quién es? Repetí, aun sabiendo que la pregunta era una cuerda floja más que una herramienta. La voz, mi voz, hizo una pausa amable, casi disculpándose. No tengo nombre, Martín. O, si lo tengo, es el tuyo en otra distancia. Soy la mirada que pintaste. La que encontró todavía. Adrián me miraba como se mira a alguien que está en un balcón y podría caer. No quiso interrumpir. Apoyó el hombro en la pared, firme, como si sostener también fuera guardar silencio. ¿Qué quieres? Pregunté, buscando anclar la situación a un verbo útil. No quiero asustarte. Quiero que termines, dijo la voz. Lo demás se ordenará si sigues. ¿Terminar qué? El retrato. Y, un titubeo que, siendo el mío, me resultó extraño, la historia que lo rodea. Hubo un ruido mínimo, como el de una pluma que toca un vaso. La llamada se cortó. Me quedé con el teléfono en la mano, la mandíbula torcida, el corazón con su propio metrónomo. Miré el lienzo. Miré a Adrián. La realidad y la pintura hacían un triángulo raro.
No me creas loco, dije, y sonreí sin intención. Acaba de llamarme. El cuadro. Adrián no se rió. Tampoco se alarmó. Dio 2 pasos hacia mí, con ese cuidado con el que uno se acerca a un animal asustado. Te creo, respondió. Y no porque entienda lo que pasa, sino porque yo también lo siento. ¿Lo sientes cómo? Como cuando enciendes la luz de una habitación y descubres que había alguien ahí, sentado, en silencio, esperándote. No es un intruso. Está en casa. Pero no sabías que estaba. Asentí. Sentí que el suelo volvía, que la fuerza en las piernas se me devolvía con intereses. Fui hacia el caballete. Me planté frente al retrato. La mirada pintada, en efecto, parecía a la espera, con esa paciencia que no pide nada pero lo cuenta todo. Crucé los brazos. Quise decir algo trascendente. Dije otra cosa. Tengo hambre. Adrián sonrió. Te invito a comer abajo, en la esquina. Hay un lugar pequeño. Hacen un guiso que arregla días. No debería dejar al retrato solo, bromeé. Se ha cuidado muy bien sin nosotros toda la vida. Respondió, y su naturalidad me devolvió una medida humana. Ven. Volvemos en 1 hora. Prometo sostener lo que haga falta. Bajamos por la escalera de madera como 2 conspiradores que no han decidido el delito. En la calle, el ruido habitual de Malasaña parecía menos insistente. O quizá yo escuchaba distinto. En el bar, las mesas eran de mármol viejo y las cucharas parecían haber trabajado a temporadas en películas antiguas. Pedimos 2 platos del guiso y pan. El camarero nos dejó agua y una broma floja. Se la agradecí por dentro, como a esas cosas que no salvan pero acompañan. ¿Siempre te pasan cosas así? Preguntó Adrián cuando el silencio se volvió cómodo. No. Yo soy de los que cree que si algo extraordinario sucede es porque nos toca sin preguntar. No soy de ver signos. Pinto y ya. Hoy te tocó, dijo. No fue una pregunta. Fue una constatación suave. Hoy me tocó, admití. Y lo raro es que no siento miedo del cuadro. Me asusta más lo que mueve en mí. ¿El todavía? Su voz acarició la palabra como si ya la hubiera adoptado. Sí, respiré. Esa grieta. Ese sitio donde parece que algo no ha terminado de pasar, o no ha empezado. Me he pasado la vida pintando para cerrar. Quizás ahora toca abrir. A veces el apoyo no está en el suelo, dijo. Está en la mano que se tiende. Me miró. Si necesitas, la mía está. Le sostuve la mirada. Fue un segundo largo. No pasó nada visible. Pasó, sin embargo, lo que pasa cuando 2 personas se dan una llave sin nombrarla. Comimos despacio. Hablamos de cosas sencillas para que no se nos rompiera lo delicado. De un perro que se dormía en la terraza del bar de enfrente, de la lámpara del local que parecía una luna indecisa, de un cuadro en la pared que había perdido el marco. Le conté que Lucía quería llevar el retrato a la exposición del mes que viene. Él dijo que confiaba en mí todavía. Yo reí, agradecido. Volvimos al estudio. El aire dentro tenía la temperatura de lo que ha esperado con calma. Descubrí el lienzo. No había cambiado, o no de una manera que el ojo pueda acusar sin parecer exagerado, pero la habitación sí. O eso sentí. Como si la pintura hubiera movido 1 centímetro la respiración del lugar. Voy a seguir, anuncié. Me quedo, si no molesto. No molestas, dije, demasiado rápido. Rectifiqué con una sonrisa. Además, alguien tiene que comprobar que no me hable otra vez el cuadro. Colocó una silla en un rincón, cruzó las piernas, y se quedó en esa postura de quien acompaña. Empecé por el borde de la camisa, como si entrar por lo periférico me diera tiempo a encontrar el centro sin atropellarlo. La camisa no era protagonista, pero los márgenes cuentan. Pinté costuras con un gris tímido, apenas insinuado, y el hombro tomó una gravedad nueva. Luego fui a la sien, a esa zona donde la piel parece más delgada y la luz se aferra.
El tiempo dejó de ser un horario y se hizo un material. Pintábamos, porque él, al estar, también pintaba, como quien levanta una conversación sin urgencia. En algún momento, Adrián puso una música bajita en el teléfono, una guitarra y una voz que no molestaba a los pinceles. En otro, se levantó, estiró los brazos con ese gesto que no busca que lo miren pero que igual seca la garganta de quien lo ve. No miré mucho. Pinté para no olvidar que mi trabajo era otro. A media tarde, sentí que algo encajaba. No era la perfección, esa trampa que a veces destruye el pulso. Era una alineación. Un triángulo de luces se había puesto de acuerdo, el punto sobre el pómulo, el brillo mínimo en el ojo, la discreción de la comisura. Bajé el pincel. «Ven», le pedí. «Dime si reconoces al que habla». Adrián se acercó. Miró en silencio, con ese respeto suyo de no tocar aunque le pertenezca. Sus ojos y los pintados se encontraron otra vez en el aire. Un escalofrío, ese que te pasa cuando la realidad te guiña, me subió por la espalda. «Está más despierto», dijo. «Y más tranquilo». Se giró hacia mí. «También tú». Yo empecé, y no supe terminar. Él me sostuvo el final con un gesto que no era de compasión, sino de alianza. El teléfono no volvió a sonar. El cuadro no habló. O, si habló, lo hizo por otras vías, cambiando la densidad del cuarto, ordenando mis manos, enseñándome dónde no tocar. Y yo, que suelo pelear con esa soberbia mínima del que cree saber, obedecí. Al caer la tarde, guardé los pinceles. La luz de otoño había decidido el descanso. Adrián se levantó y alisó con la palma la arruga invisible de su pantalón. «¿Jueves a las 10?» preguntó, aunque ya lo sabíamos. «Jueves a las 10», confirmé. «Gracias por quedarte. Gracias por escuchar», dijo. Se acercó a la puerta, la mano en el picaporte, el déjà vu de la escena anterior. Se volvió. «Ah, y si la voz te llama otra vez, no te asustes. No viene contra ti. ¿Lo sabes?» «Lo siento». Sonrió. Sostener también es presentir. Se fue. Me quedé con el estudio, el retrato y una sensación extraña. No estaba solo. No en el sentido de tener compañía, que la tenía, sino en el de estar acompañado por algo que no era persona pero era presencia. Esa noche dormí mejor. Soñé menos raro. Caminábamos, Adrián y yo, por un pasillo de museo que no conocía. A ambos lados, cuadros de hombres que me miraban con la discreción de quien aprueba algo sin pregonarlo. Al fondo, una puerta entreabierta. No entrábamos. Nos sentábamos en el suelo, espalda con espalda, y bastaba. Me desperté contento. No eufórico. Contento como quien ha dormido en su nombre. El jueves llegó con puntualidad de promesa. A las 9:58, Adrián llamó al timbre. Abrió con esa sonrisa pequeña que se permite cuando sabe que la escena lo va a recibir bien. Traía 2 cafés en vasos de cartón y una bolsa con croissants. Los dejó sobre la mesa con un cuidado que cualquiera habría llamado ternura, aunque él no le pusiera nombre. «Hoy no traigo frases raras», dijo. «Traigo desayuno». «Las frases raras las pongo yo», contesté. «Y el cuadro, si se anima». Nos reímos. Fue un buen comienzo. La sesión empezó con una decisión pactada. Él no iba a imitar al retrato. Yo no iba a perseguir a Adrián. Íbamos a encontrarnos los tres. Él, la pintura y yo, en un sitio menos obediente a las expectativas. Le pedí una postura nueva, de frente, pero con la cabeza apenas girada hacia la derecha, la mirada sin buscar la cámara imaginaria, atendiendo a algo fuera de campo. Sostuvo. Yo me planté frente al caballete, antes de tocar la paleta, respiré hondo. No por ritual, por pulso. La mañana se hizo de pinceladas largas, luego cortas, luego casi invisibles. Pinté los intervalos, ese triángulo silencioso entre los ojos, esa sombra entre cuello y mandíbula que a veces funciona como una coma en la sintaxis del rostro.
En un descanso, Adrián se levantó a estirar. Se acercó a la ventana, miró la calle con una especie de cariño distraído. Me gusta este barrio, dijo. La gente lleva su propio cuadro encima. ¿Tú también? Yo cargo marcos, bromeó. Tú pones contenido. No subestimes tus marcos, respondí. Sin ellos, se cae la pared. Me miró. ¿Y la gente? No me tientes a sostenerte, soltó, con esa mitad de juego y mitad de verdad que, últimamente, parecía lo nuestro. Hubo un segundo cargado. No de palabras, de posibilidad. No nos movimos. Fue como si el estudio escuchara para no interrumpir. Yo desvié la vista al lienzo. Él volvió a la silla. La vida, a veces, es una orquesta que decide no tocar la nota y, sin embargo, se oye. Seguimos. A media mañana, el teléfono vibró sobre la mesa auxiliar. El número, otra vez, oculto. Miré a Adrián. Asintió con la barbilla, como el que dice adelante sin hablar. Descolgué. Martín, la voz, la mía, estaba lejos y cerca a la vez. Gracias por volver. Estoy pintando, dije. Y busqué. Estoy siendo. Lo noto. Hubo una sonrisa en el timbre. Quería pedirte algo. Dime. No me cierres cuando termines. No me barnices como si fuera el final. Déjame respirar un poco más allá. Pausa. Y, si puedes, pregúntale a Adrián por la palabra que no dijo el otro día. Miré a Adrián. Él me miraba, no como quien quiere saber, sino como quien ya sabe que algo va a ser compartido. Colgué sin protocolo. Tragué saliva. ¿Qué palabra no dijiste el otro día? Pregunté, directo, porque las vueltas agotan las buenas preguntas. Adrián se pasó una mano por la nuca. No era un gesto de incomodidad. Era como si buscara una frase en la piel. No sé si era una sola palabra, dijo. Era encontrado. O encontrarnos. Pensé, desde que me pintaste esa mirada, me está mirando alguien que me encontró antes que yo. Y me dio vergüenza decirlo. No por cursi, sonrió, sino por verdadero. Me acerqué despacio. No había necesidad de dramatismos, había necesidad de cuidado. Lo miré como se mira un mar que no asusta. Quizá fue ese mismo cuidado el que me sostuvo la voz. Yo también me siento encontrado, dije. No por el cuadro. Contigo a través del cuadro. Como si el lienzo hubiera quitado el ruido de todo lo demás. Él bajó la mirada un segundo, no por timidez, sino por resguardo. Cuando la levantó, tenía una claridad que debió de aprenderse sola. No quería mezclarlo, admitió. Quería que posara mi cuerpo, no mi biografía. Pero estoy aquí de verdad. Martín. Una risa breve, nerviosa solo en la justa medida. Y me gustaría invitarte a caminar cuando cierres el estudio. Sin frases raras. Solo calle. Quiero, dije, sin negociar con mi prudencia de otras épocas. El aire cambió de lado. Como si el estudio hubiera abierto otra ventana. Volvimos al retrato, pero ya no éramos los mismos que empezaron la mañana. Éramos los que se habían dicho. Pinté, entonces, con una gratitud rara. No la del que consigue algo, la del que finalmente coincide con el lugar al que estaba yendo sin saber. A la 1, dimos por terminada la sesión. No por falta de ganas, sino por obediencia a la luz. Me quité el delantal. Cerré los tarros. Cubrí suavemente un segundo lienzo con la tela, dejando al protagonista, ese que había pedido no ser barnizado, a la vista, vivo. Bajamos las escaleras con una ligereza que no evitó la seriedad. Estábamos atentos. Caminamos por calles que sabían nuestros nombres aunque no los hubiéramos dicho. En una librería hojeamos títulos como quien mira fotografías de infancia ajena. En una plaza, un niño persiguió una paloma y la paloma lo perdonó. Hablamos poco y bien. No hubo manos que se tocaran todavía, no por miedo,
sino porque el tiempo pedía respeto. Nos sentamos en un banco a compartir una botella de agua. Adrián me contó que, de pequeño, ayudaba a su abuelo a arreglar cosas que no necesitaban arreglo, solo atención. Yo le conté que pinté mi primer retrato con 13 años y que, desde entonces, no supe estar en el mundo sin mezclar colores. ¿Qué te sostiene a ti?, me preguntó, con la naturalidad de quien hace una pregunta vieja. La mirada, respondí sin pensar. La que me dan. Lo miré. La tuya. Nos quedamos ahí, a la intemperie pero a cubierto. El sol, por fin amable, decidió llamarse tarde. Volvimos al estudio con un plan implícito, él el sábado, yo seguir mientras tanto. Antes de irse, en el umbral, ocurrió el primer gesto. No fue un beso. Fue más pequeño y más grande. Adrián apoyó su frente en la mía 1 segundo y medio. Ese 1 segundo y medio me explicó idiomas que no existen. Luego se apartó, abrió, se fue. Cerré despacio, con la certeza de que había aprendido una palabra nueva en un diccionario que no sabía que estaba leyendo. Los días siguientes trabajé con una alegría sobria. No cantarina, no distraída. Una alegría que sabe lo que tiene entre manos. El teléfono no sonó de números ocultos, o yo no los oí. La voz del cuadro, si necesitaba algo, supo pedirlo con la gravedad de la luz. Terminé detalles del cuello, insinué un pliegue de camisa, suavicé un brillo que se había vuelto vanidoso. Y, en una de esas, apareció un detalle que no había buscado. Una sombra pequeña en la base del cuello que parecía un hilo que alguien hubiera tirado desde dentro. No la borré. La escuché. La dejé decir. El sábado, Adrián llegó con un libro bajo el brazo. Para ti, dijo. No por contenido, por título. Me lo pasó. Era una edición vieja, con las esquinas gastadas. El título decía, Cómo sostener lo que importa. Era un ensayo breve de alguien que no conocía. Sonreí. Gracias, dije. Yo te traje algo también. Busqué en la mesa y saqué una fotografía. El primer boceto del retrato, ese en que la mirada aún no había respirado. Para que te acuerdes de dónde empezamos. No lo voy a olvidar, respondió, y su voz tenía la misma certeza que su andar. Posó. Pinté. Nos callamos. Los silencios ya eran nuestro idioma. A mediodía, cuando el hambre decidió por nosotros, bajamos a por algo rápido. En la puerta, al salir, me detuve. Adrián, dije, y me escuché serio como al principio. ¿Tú también te estás enamorando? La pregunta no fue un salto al vacío. Fue poner nombre a un suelo que ya pisábamos. Él no huyó. Se quedó quieto, con esa quietud que es suya, y me miró con una transparencia que no pedía perdón. Sí, dijo. Y no de una idea. De ti. Una verdad pronunciada como quien coloca una pieza exacta. Del pintor que escucha y del hombre que aparece cuando deja de defenderse. No respondí con palabras. Respondí con ojos. Debió de bastar, porque su gesto se suavizó. Bajamos. Comimos. Volvimos. Todo igual y, sin embargo, distinto. A última hora, Lucía apareció como aparece la música cuando uno abre la ventana sin darse cuenta. Entró sin pedir perdón, porque mi estudio es también casa suya. Vengo a ver al milagro, dijo, y a su manera había acertado. Se quedó mirando. Contó 6 segundos. Sonrió. Ahora sí que no te lo puedes quedar, Martín. Este cuadro es de los que ayudan a la gente a reconocerse. Se giró hacia Adrián. ¿Y tú? Enhorabuena por ser materia de milagro. Adrián agradeció con una inclinación de cabeza. Yo miré a Lucía con el cariño de los años compartidos. No lo barnices aún, me advirtió. No le pongas final a lo que todavía escribe. No pensaba hacerlo, contesté. Hablamos de fechas, de salas, de luces. Planeamos una pequeña presentación íntima antes de la exposición grande. Lucía se fue con promesas y con una foto del cuadro que juró no publicar.
Cuando cerró, el estudio respiró más hondo. O quizá fuimos nosotros. Esa noche, sin planearlo, nos quedamos. Adrián en el sillón de la esquina, yo en la banqueta baja frente al caballete. No era tarde, pero el día ya había cumplido. No hablamos de futuro. No hablamos de normas ni de etiquetas. Hablamos de ahora. De la alegría extraña de tener una esquina del mundo donde lo que pasa parece justo. ¿Puedo contarte algo que nunca digo?, preguntó él, ya en ese tono que se usa cuando la noche se ha vuelto de confianza. Puedes. A veces, dijo, he sentido que mi vida era sostener lo de los otros para no mirar lo mío. Me miró. Con el cuadro ha pasado lo contrario. Sostenerte mientras pintabas me hizo mirarme. Y, mira, no asusta. Me acerqué. Ahora sí, le tomé la mano. No en un gesto de estreno, sino de continuidad. La mano de Adrián tenía la firmeza de las cosas que han trabajado. Nos quedamos así, sin prisa. Hubo un momento en que apoyó la cabeza en mi hombro. Yo apoyé la mía en la suya. El retrato, delante, parecía aprender también. No duró mucho, los gestos verdaderos no necesitan durar para ser. Se levantó, me apretó la mano una vez más. Me dijo que el domingo tenía que ir a ver a su madre a las afueras y que me escribiría luego. Se fue. Cerré. Apagué. Me senté frente al lienzo en la oscuridad amable del estudio. Y entonces, sin teléfono y sin número oculto, la voz llegó por dentro. Gracias por no barnizarme todavía, dijo la voz que era la mía y no. Me queda una palabra. ¿Cuál?, pregunté, sin ruido. Nombre. ¿Nombre de quién? Mi pregunta, suave, sabía la respuesta. Del que soy cuando tú me termines y él te mire. Silencio. Del que sois cuando os miráis. Me pasé la mano por la cara, con esa mezcla de incredulidad y aceptación que ya me habitaba. Acaricié el borde del caballete, no por superstición, por cariño, y me prometí una cosa, no forzar. Terminar despacio. Llegar con los pasos contados y con la respiración a favor. El domingo fue un día de mundo, lavadoras, compras pequeñas, llamadas familiares, la normalidad que se agradece. Adrián me escribió por la tarde, todo bien. Mi madre pregunta si pinto flores. Le dije que pintas personas que florecen. Se rió. Te manda un saludo sin conocerte. Le respondí con una foto del estudio bañado por la luz de las 6. Puso un corazón. No hizo falta más. El lunes, temprano, fui al taller de marcos de la calle paralela. Quería elegir uno sin elegirlo del todo. Algo que supiera enmarcar sin cerrar. El artesano, manos de tiempo, gafas en la punta de la nariz, me mostró molduras como quien enseña maderas de árboles que tuvo amigos. Al final elegí una línea simple, de haya clara, con un borde invisible que parecía más una sombra que una pared. Buen ojo, dijo él. Buen corazón, pensé yo, y no lo dije para no perder costumbre de guardar algunas frases. Volví al estudio. Colgué el marco, aún sin fijar. Me quedé un rato mirando la combinación. El cuadro parecía agradecido. Abrí la ventana. El sonido de la calle entró como un coro que se sabe el tono. Puse agua a calentar. Y, justo entonces, el timbre sonó. No esperaba a nadie. Miré la hora. Las 9:20. Me asomé al portero automático. ¿Sí? La voz al otro lado no era de Adrián. Tampoco la mía. Era una voz cansada y urgente a la vez. Disculpa, dijo. Me llamo Héctor. Vengo por el retrato. El de Adrián. El corazón me dio un brinco que no supe traducir. Abrí. Subió. Pasos que no dudaban, como de quien ha ensayado esta visita muchas noches. La puerta se abrió y apareció un hombre de mi edad, quizás un poco más. Tenía la mirada rota con cuidado. Es una forma de romperse. Soy, empezó. Héctor, completé. Pasa. Entró despacio. No miró la habitación. Miró directo al lienzo.
Se quedó de pie un minuto que pesó más que muchos. Luego se llevó la mano a la boca, como para no dejar salir algo. No lloró. A veces la emoción aprende otras maneras. Lo sabía, dijo. Lo sentí desde que me dijeron que Adrián posaba para ti. Se giró. Ese hombre del cuadro. Yo lo conocí hace años. La frase abrió una ventana donde no había paredes. Héctor no entró al estudio como un intruso, sino como alguien que ha encontrado, por fin, la puerta que llevaba años buscando. Miró el lienzo con una mezcla de calma y temblor. Yo no dije nada. No hacía falta. Lo conocí hace años, repitió. A ese que te mira desde ahí. Es Adrián, respondí, como si nombrarlo fuese colocar un vaso en la mesa. Héctor negó con la cabeza, suave. Sí y no. Ese es el Adrián que yo no supe mirar. El que estaba y yo pasé de largo. Se acercó 2 pasos más. No tocó el marco. No tocó nada. Se quedó en pie frente al retrato como se queda uno frente a una decisión que ha llegado tarde pero llega. Trabajábamos juntos en un almacén en San Sebastián de los Reyes, dijo. Montábamos estanterías, ajustábamos bisagras, dejábamos casas listas para que la gente volviera a acostumbrarse a su vida. Él sostenía. Yo cobraba. Sonrió con ironía leve. Un reparto desigual. Se calló un segundo, buscándose la voz en los bolsillos. Una tarde se fue la luz en una nave. Nos quedamos a oscuras entre cajas y tornillos. Oí su respiración a 2 metros. Me dio paz. No hice nada. Nunca hice nada. Me asustó el nombre de lo que me pasaba. Se tocó el pecho. Me fui antes de tiempo. Cambié de trabajo. Hice de cuenta que no, que aquello era un malentendido de verano. Respiró hondo. Y entonces hoy, no sé explicarte, sentí que tenía que venir. Como si una cuerda, por dentro, me jalara hasta tu puerta. Supe, con esa certeza silenciosa que tienen algunas cosas, que la cuerda tenía la misma textura que el todavía del cuadro. Que la voz que me llamó, de algún modo, había hecho eco en otros. ¿Has hablado con él desde entonces? Pregunté. No. O sí, pero a mi manera cobarde, cambiando de acera cuando lo veía desde lejos. Sonrió sin gracia. Soy de esos que aprenden tarde. Y ahora, se encogió de hombros. Ahora estoy aquí, pidiéndote que le digas que estuve, que por fin miré. No supe qué responder. Quise defender a Adrián, proteger el pequeño territorio recién encontrado entre él y yo. Quise cerrar la puerta. Pero el retrato, o aquello que ya actuaba como conciencia común en esa habitación, me sostuvo la impulsividad. Respiré. Si quieres, nos sentamos y le escribes, dije. O lo llamamos juntos. No voy a decidir por él. Yo también estoy aprendiendo. Héctor asintió. Nos sentamos los dos frente al caballete, en silencio, como si el cuadro presidiera una conversación sin palabras. Saqué el móvil. Dudé un segundo. Llamé a Adrián. ¿Martín? Estoy en el estudio. ¿Tienes 10 minutos? Ha venido alguien. Creo que es importante. Es Héctor. Hubo un silencio que no pesó. Ordenó. Voy, dijo. Y colgó. Los 7 minutos que tardó en llegar fueron una clase rápida de paciencia. Nadie habló. La calle sonó a calle. El cuadro, si respiraba, lo hacía con discreción. Cuando el timbre sonó, bajé a abrir. Adrián subió con su manera de subir, sin teatralidad, sin huir. Nos miró a los dos y luego miró el retrato. Se reconocieron los 4. Él, yo, Héctor y la mirada pintada. Hola, dijo Héctor. Hola, respondió Adrián. No había reproche en su voz. Había tiempo. Nadie buscó la épica. Héctor dio un paso al frente. Vine a decirte que lo siento. No por no haber sido otra persona, eso quizá no se puede, sino por no haber mirado la que eras cuando estabas a mi lado. Adrián lo escuchó entero. Bajó los ojos, subió los ojos, los sostuvo. Yo también me fui, dijo.
Me quedé a hacer de sostén para no mirar lo mío. Se miraron. Gracias por venir. No hubo abrazos. Hubo un espacio limpio entre ambos, como un pasillo por donde podía volver a pasar la vida sin tropezarse. Héctor respiró, más hondo. Me voy, dijo. No vine a colarme en nada. Vine a dejar esto en su sitio. Se volvió hacia el retrato. Y a darte las gracias. No supe si se las daba a mí o al cuadro. Quizá a los dos. Lo acompañé a la puerta. Antes de salir, me miró. Cuídale, pidió, sin solemnidad. Y cuídate. Vais juntos. Asentí. Cerré. Cuando volví al estudio, Adrián estaba de pie frente al lienzo, con una sonrisa triste y tranquila a la vez. Se volvió hacia mí. Gracias, dijo. No hice mucho. Hiciste sitio. Nos sentamos. La tarde se abrió sin ruido. Hablamos poco. Nombramos cosas. Que uno, a veces, necesita cerrar una puerta vieja para abrir una ventana nueva. Que los todavía sirven para devolver el aire. Que la pintura, cuando quiere, te enseña cómo se pide perdón. ¿Seguimos?, pregunté, después de un rato, señalando el caballete. Sigamos, sonrió. Quiero verme como el que se queda. Posó. Pinté. Ya no buscaba en su cara la intriga o la grieta. Buscaba la calma. La calma del que ha puesto un par de piezas en su lugar. Mis manos, obedientes, entendían el pedido. Toqué apenas el brillo de los ojos, subí un grado el calor de la piel, limpié una sombra que ya no hacía falta. El retrato, lo sentí, no lo pensé, dejó de pedir. En su lugar, ofreció. Paré. Bajé el pincel. Me aparté un paso. Creo que he terminado, dije en voz baja, como si temiera despertarlo. Adrián se levantó despacio. Nos acercamos juntos. La mirada pintada nos devolvió el gesto con esa discreción luminosa que había aprendido. No era una mirada perfecta. Era una mirada viva. Y ahí, en ese mismo punto exacto donde al principio yo había escuchado un todavía, escuché otra palabra. Nombre. Hay que titularlo, dije, no solo por protocolo. Me lo viene pidiendo. Lo miré. ¿Cómo te gustaría que se llamara? Adrián tardó el tiempo justo. No lo pensó como una ocurrencia, lo recordó. Encontrarnos, propuso. No encontrado, no encuentro. Gerundio. Para que siga pasando. Sonreí. Encontrarnos, repetí, y la palabra encajó en el cuarto como encaja un marco fino en una esquina exacta. Llamé a Lucía. Le dije que el retrato estaba listo, que quería presentarlo en pequeño, que el título lo había elegido el propio cuadro por boca de Adrián. Ella dijo que vendría en media hora con 2 focos y la alegría de quien recibe una noticia que esperaba. En esa media hora hicimos pocas cosas y todas importantes. Barrimos una esquina, corrimos la mesa 10 centímetros, pusimos la música bajita, abrimos la ventana para que entrara la tarde. Y entonces sonó, una vez más, el teléfono. Número oculto. Miré a Adrián. No tuvimos que hablar. Adelante, dijo. Descolgué. Soy yo, dijo la voz. Gracias. ¿Por qué? Por nombrarnos. Se escuchó casi una risa. Ya no hace falta que llame. Me quedo en casa. Colgué con una mezcla de alivio y ternura ridícula. No le conté a Lucía cuando llegó. No hacía falta. Ella entró con sus focos y su ojo de día grande. Vio el cuadro, contó 6 y aplaudió sin ruido, con una palma en otra, suave. Es un retrato que hace sitio, dijo. La gente lo va a notar. Esa noche, el estudio se llenó a la manera de las cosas pequeñas. 5 amigos, 2 vecinos, un chico de la librería de la esquina, un matrimonio mayor que a veces me trae pan. Brindamos con agua con gas porque nadie trajo otra cosa y quedó bien. La gente miró el cuadro con esa atención que es una forma de respeto. Nadie preguntó demasiado. Muchos sonrieron con el pecho. Adrián se quedó a mi lado. No el modelo,
El compañero. Hubo un momento, minúsculo, seguramente imperceptible para los demás, en que rozó mi mano con la suya. No nos separamos. No hacía falta explicarlo más. Cuando todos se fueron, cuando Lucía me abrazó y me dijo no lo barnices todavía por tercera vez, cuando cerré la puerta y el estudio volvió a tener el tamaño de nuestras respiraciones, ocurrió el gesto que había estado rondando desde el principio. No fue precipitado. No fue de película. Fue nuestro. ¿Puedo? Preguntó Adrián, a 20 centímetros de mí. Sí. ¿Puedes? Respondí. Nos besamos despacio, con cuidado, como quien pone un cuadro en la pared. Antes de soltarlo, comprueba que el clavo sostiene. No fue un beso de comienzo ni de final. Fue un beso de continuación. De esos que no te prometen el mundo, te prometen estar. Nos apartamos con una risa bajita que acomodó todo. Adrián apoyó la frente en la mía, otra vez, como el primer día. Luego miró el lienzo. Gracias, le dijo, sin hablarle, al que respiraba. Aquella noche no dormimos en el estudio. No había prisa. Yo me quedé un rato más, solo, para ordenar. Apagué la música. Apagué los focos. Me senté en la banqueta baja. El retrato, al otro lado, tenía el título pegado al marco en un papelito provisional. Encontrarnos. Sonreí. No esperé llamadas. No llegaron. Antes de irme, hice algo que nunca hago. Escribí en el reverso del lienzo, con lápiz, una línea breve, como un gesto secreto. Este cuadro se termina cada vez que dos miradas se cuidan. Lo dejé así, sin firma. No por modestia, por verdad. Salí a la calle. La noche de Madrid tenía esa claridad de las noches que acogen. Caminé hacia mi casa con la ligereza de quien lleva menos peso por dentro. En un escaparate me vi reflejado y me reconocí. No como el pintor que resuelve, sino como el hombre que escucha. Al día siguiente, temprano, Adrián me mandó una foto. Su madre sonriendo frente a un jarrón. Dice que, si alguna vez te apetece pintar flores, ella te presta el salón, escribió. Le respondí con la imagen del estudio y el cartelito en el marco. Me puso, todavía. Yo le contesté, ahora sí. La exposición llegó 2 semanas después. Encontrarnos ocupó su pared con humildad y campo magnético. Hubo quien lloró sin ruido, hubo quien se quedó 5 minutos en silencio, hubo quien vino 2 veces. Un chico joven se me acercó y me dijo, no sé de arte, pero me ha ordenado el pecho. Le di las gracias con ganas. No tenía otra cosa mejor para darle. Al salir de la galería, Adrián y yo caminamos hasta el metro. A medio camino, un número oculto vibró en mi móvil. Lo miré, sonreí, y no descolgué. La llamada paró sola, como entendiendo. Ya no hacía falta. Adrián lo vio, me apretó la mano y siguió. Madrid puso su ruido amable para que la escena no se volviera solemne. La vida, con ese talento suyo, nos volvió a colocar en la calle. No sé qué vendrá después. No tengo una teoría ni un plan de 7 pasos. Sé que hay cuadros que hacen sitio. Sé que hay miradas que dan nombre. Sé que a veces el amor entra por una puerta que no sabías que existía, y cuando entra, te arregla la lámpara, te ajusta el cajón y te deja una nota en la nevera que dice, sigo aquí. Esa noche, ya en casa, escribí en mi cuaderno de trabajo, dejar respirar. No barnizar lo vivo. Elegir gerundios. Cerré el cuaderno, apagué la luz y supe, por primera vez en mucho tiempo, que el día siguiente iba a tener mi nombre. Y que, cuando abriera el estudio, el retrato nos estaría esperando, con esa paciencia suya que ya no pedía nada porque lo tenía. Un nombre y 2 personas encontrándose.